Acto seguido, hará uso de la palabra el señor presidente de la Nación, doctor Javier Milei. Buenos días, muchísimas gracias por esta invitación y es un placer enorme para mí estar en este lugar donde además se congrega el sector productivo no solo más fuerte de la Argentina, sino que es el más productivo de todo el mundo. Porque como dije siempre, con la carga fiscal que tienen, que puedan seguir produciendo, es fruto de un milagro. Y ese milagro es porque son los mejores del mundo. Así que en primer lugar, felicitaciones a todos los héroes que se encuentran en este lugar y que son el corazón de la Argentina. Lo que voy a tratar de contar hoy es hacer una pequeña semblanza de lo que hemos recibido como herencia para que se pueda entender qué es lo que estamos haciendo y una vez que tenemos claro esto es contarles hacia dónde vamos. Básicamente nosotros al llegar a la administración pública nos encontramos con una situación para tener la peor crisis de la historia argentina. Combinábamos elementos sociales peores que los que teníamos en la previa del 2001, combinábamos desequilibrios monetarios peores que los que teníamos en la previa del Rodrigazo y teníamos una situación en el Banco Central peor que la que teníamos en el año 89 previo a la hiperinflación. Por lo tanto, estaban dadas todas las condiciones para que tuviéramos la peor crisis de toda la historia argentina. Si uno lo quiere medir desde otro lugar, cuando un país tiene déficit gemelos por 4% del PBI, esa es una situación complicada. Cuando tiene 8 puntos del PBI de déficit gemelos, está al borde de una crisis fuerte. Nosotros heredamos una situación de déficit gemelos por el equivalente a 17% del PBI. Es decir, una situación verdaderamente al borde de una catástrofe. Si bien toda esta situación es tremendamente compleja, también es cierto que nosotros no ignorábamos que llegar al poder no iba a ser en una situación cómoda, si no, digamos, hubieran seguido los populistas, es decir, si hubieran tenido todas las cuentas en orden, hubieran seguido. Entonces, también hay que entender que el hecho de que haya podido llegar una expresión liberal tan pura y tan definida como la que representamos nosotros, en ese sentido, no iba a llegar en condiciones normales. Sobre todo, digamos, un país que está contaminado y putrefacto de socialismo por más de 100 años, ya sea de malos o de buenos modales, o de los políticamente correctos que terminan siendo cómplices de los delincuentes, porque parece que no aprendieron que es la paradoja de Popper, que no se puede ser tolerante con los intolerantes. En ese contexto, básicamente, esos déficits gemelos que nosotros enfrentamos, de esos 17 puntos, 15 estaban concentrados en el déficit consolidado de la nación, 5 en el Tesoro y 10 en el Banco Central. Entonces, en ese contexto, además, la tasa de inflación, que el año terminó por encima del 200%, durante la primera semana de diciembre los precios venían creciendo al 1% diario. Eso es equivalente aproximadamente a 3.700% anual. Cuando uno toma las 2 primeras semanas de diciembre, se ve una aceleración que lleva la tasa anualizada al 7.500% anual. Y cuando uno miraba las características de la inflación a lo que venía viajando, el sobrante monetario y los problemas en el Banco Central, la tasa de inflación, digamos, de darse un colapso de la demanda de dinero, podía acelerarse a niveles del 15.000% anual.
Esto que parece una locura, en realidad, cuando ustedes miran la inflación mayorista de diciembre, dio 54%. Si ustedes toman 1,54 y la elevan a la 12, que es anualizarlo, ustedes se van a encontrar que la inflación venía viajando al 17.000%. Es decir, y todo esto hubiera sido posible hacerse realidad si nosotros hubiéramos convalidado monetariamente. Es decir, aquellos desorbitados, por decirlo de manera elegante, en términos de apreciaciones del funcionamiento de la economía, que dicen que esto se arregla con déficit fiscal y con emisión de dinero, era la carta a la mega crisis más grande de la historia argentina. Es decir, hubiéramos no solo ido a una hiperinflación brutal, sino que además hubiéramos llegado a niveles de pobreza en torno al 95%, con lo cual imagínense qué sería de este país en este momento. Por lo tanto, la única forma que ustedes tenían de parar esto era cortando de cuajo la emisión monetaria. En ese sentido, si ustedes se fijan, si bien era muy grande el problema que teníamos en el Tesoro, con 5 puntos de déficit fiscal, mucho más grave era el problema que teníamos adentro del Banco Central, que son 10 puntos de déficit fiscal. En ese sentido, nosotros más bien lanzamos un programa de estabilización hiperortodoxo, donde básicamente lo que hacemos es atacar la cuestión fiscal haciendo un ajuste fiscal cuyo objetivo era llegar al déficit cero a fin de año, sanear el Banco Central y sincerar el mercado de cambios, donde la brecha estaba en torno al 200%. En ese sentido, nosotros empezamos un conjunto de recortes muy fuertes. Básicamente echamos a 50.000 empleados públicos, dimos de baja 200.000 programas sociales que se habían entregado de manera irregular, cortamos de cuajo la obra pública, cortamos de cuajo las transferencias discrecionales a las provincias, es decir, y obviamente que también hubo licuación, eso es obvio que hubo licuación. Y por otro lado empezamos el saneamiento del Banco Central. Nosotros recibimos el gobierno con 11.500 millones de dólares negativos en términos de reservas netas, y el sinceramiento cambiario que hicimos hace que hoy nosotros tengamos 9.000 millones de dólares comprados desde que iniciamos la gestión. No solo eso, sino que además ese objetivo que nosotros teníamos de alcanzar el déficit cero, pero déficit cero en serio, en términos financieros, que pensábamos alcanzarlo hacia fin de año, cuando empezamos a ver cómo venían evolucionando los números, en ese contexto vemos que podíamos llegar al equilibrio primario en enero y al equilibrio financiero en el mes de marzo. Eso a nosotros nos daba una seguridad muy importante y nos daba mucha confianza. Piensen que Argentina desde los últimos 113 años tuvo déficit fiscal en 113. De las 22 crisis que tuvo, 20 tienen origen fiscal. Por lo tanto, digamos, el eje central del problema que había que atacar era el tema del déficit fiscal, que después lo voy a abordar desde otro lugar. Entonces decidimos aplicar una política súper dura, digamos, eliminar la obra pública, como le dije, digamos, eliminar las transferencias discrecionales, pisamos partidas, no le sacamos un mango a nadie, que se sepa, digamos, no se dejen engañar por los mentirosos que son gastadores compulsivos. Y en ese contexto, ¿por qué es importante el déficit cero? Porque el déficit cero implica que yo no voy a tomar más deuda, es decir, solamente tengo que rolearla. Ahora, si la deuda entonces no me va a crecer más, con que el producto no caiga,
eso me deja constante la relación deuda-producto. Entonces, si la relación deuda-producto queda constante o cae, el país pasa a ser solvente. Es una forma de asegurar de manera profunda la solvencia intertemporal. Y eso, además, después redunda en bajas de la tasa de interés porque cae el riesgo país, y eso hace que cada vez haya más espacio, ya sea o para gastar, no es mi caso, pero sí para bajar impuestos. Entonces, en ese contexto, lo que nos sorprendió es que alcanzamos el resultado positivo en términos financieros en el primer mes. Y eso además fue elogiado por el fondo, porque no es que no solo nunca pasó en Argentina, no pasó nunca en el mundo. No hay nadie que haya hecho un ajuste fiscal de 5 o 6 puntos del PBI en un mes. Yo sé que después muchos agarran, dicen sí, es fácil, pero somos nosotros los que pusimos lo que había que poner para hacerlo. Te salió bien el alumno. Siempre supera al maestro. Espero seguro. Un poquito de bullying viene bien. Muy bien. Entonces, eso fue algo muy importante. No solo eso, sino que además empezamos con el proceso de saneamiento del balance del Banco Central. Esto es muy importante para tener en cuenta. Fíjense, a nosotros la cantidad de dinero se nos dispara por distintos elementos. Por un lado, porque compramos 9.000 millones de dólares. Y uno podría entender esa emisión de dinero como consecuencia de que está comprando los dólares, es contrademanda de dinero, por lo tanto no sería un problema en principio. Pero también se nos dispara la emisión de dinero por unos puts que habían utilizado en el gobierno anterior, digo, como mecanismo para mitigar el tipo de cambio, y por otra parte se nos dispara también la emisión monetaria por la remuneración de los encajes, ¿sí? Digamos, que son los pases en realidad, y que en realidad son los herederos de las LELIQs. Vean la crueldad de lo que dejó el gobierno anterior, que todo lo que era 3 veces la base monetaria, que eran las LELIQs, cuando nosotros asumimos, de LELIQs habían pasado a pase, es decir, de ser operaciones de 30 y 60 días pasaron a un día. Eso es para que vean que la crisis la teníamos en la cara, al margen que a los 11 días de asumir teníamos un vencimiento con el Fondo Monetario Internacional y no teníamos dólares en el Banco Central. Entonces, en todo ese concepto, fíjense que a pesar de todo eso, en el periodo desde que nosotros estamos en el gobierno, la base monetaria no varió. Aviso porque, digamos, quizás un día, digamos, hay operaciones, salta y después se compensa. Digo, porque no falta, digamos, esos puristas que entonces justo encuentran el día donde hay un vencimiento, cambia la composición y después se ajusta el otro día, pero claro. Entonces, la base monetaria está clavada en 10 billones, pero ¿qué es lo importante de todo esto? Porque absorbemos vía el fisco y absorbemos vía el BOPREAL. Que dicho sea de paso, el gobierno anterior nos dejó cerca de 50.000 millones de dólares de deuda con importadores que paralizaba las importaciones, ¿no? Y lindo negocio que se habrán hecho con la CIRA, ¿no? Porque compraban al oficial cosas que si lo hubieran hecho al paralelo les costaba bastante más caro. Entonces, en ese sentido, lo que a nosotros nos sucede es que ahora, bajo esta situación donde por vía del fisco y por vía de BOPREAL absorbemos dinero y dejamos constante la cantidad de dinero, significa que nosotros seguimos teniendo los mismos pasivos monetarios en términos de base monetaria, pero sucede que ahora tenemos 9.000 millones de dólares más. Por lo tanto, ustedes lo que ven es que el sistema está muchísimo más sano. Es decir, ahora esos 10.000 millones esos 10 billones tienen como contrapartida
9.000 millones de dólares que hemos comprado. La consecuencia de este conjunto de medidas se tradujo en una fuerte caída de la inflación. Si ustedes recuerdan los números que le estábamos pasando, cuando estábamos en la tercera semana se había acumulado 30% de inflación ya. Digo, cuando uno mira los indicadores de alta frecuencia ve eso. Por lo tanto, a mí en un fin de semana me hace una nota Gabriel Anelo y me dice, ¿qué pasa si da 30? Y le dice, da 30 es un numerazo porque significaba que la última semana la inflación había dejado de correr. Y la realidad es que cuando terminó dando 25 fue la verdad que verdaderamente un éxito, porque significa que además los precios se habían retrotraído a la segunda semana. Después, digo, con los problemas de la estacionalidad de enero, si hubiera dado 25 era un buen dato, y dio 20. Y todo pareciera indicar que este mes, a pesar de la suba de las prepagas, a pesar de la suba de tarifas, a pesar de todas estas cuestiones, parece que va a estar en torno al 15% según el consenso de mercado. Es decir, que el proceso de desinflación sigue fuerte, que si ustedes toman la inflación sin mirar los regulados, la inflación de hecho está viajando al 10, si toman alimentos está al 9, es decir, hay un claro proceso de desaceleración inflacionaria. A su vez, la fortaleza que estamos mostrando con los números fiscales, nosotros en enero, para conseguir ese resultado positivo en términos financieros, la caída real del gasto fue del 30%, le cuento que febrero cayó 36%. Es decir, que el ajuste fiscal sigue. Es decir, tiene motosierra y tiene licuadora. Pero les digo algo, la licuadora también es un paso para que, si eso ustedes lo sostienen de largo, también se convierte en motosierra. Entonces, en ese contexto, lo que ha pasado es que después de mucho tiempo el riesgo país cayó a niveles de 1500. La brecha ha desaparecido por completo. Si ustedes toman el tipo de cambio importador y le aplican el impuesto país, les da un tipo de cambio cercano al 1050, y cuando toman los números de ayer era 9.95 y 1015, o sea que ha desaparecido la brecha. Y cuando si ustedes recuerdan, en algún momento se empezaba a cuestionar que había que cambiar la política monetaria, que había que cambiar el crawling peg, y sin embargo hoy tienen toda la curva de futuros alineadas con la política monetaria planteada por el Banco Central. Por lo tanto, el proceso de estabilización está funcionando muy fuertemente, y una de las cosas que sucede es que, esto es importante, la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario que se genera por un exceso de oferta de dinero. Esto es, o porque sube la oferta o porque cae la demanda, pasan las dos cosas a la vez, y eso hace que todos los precios expresados en unidades monetarias suban. Como el dólar es un precio más de la economía, pero es además un activo financiero, sube primero. No existe eso del pass-through, no existe, esos son abusos de la matemática. En realidad, lo que está es la pérdida de poder adquisitivo del dinero, y si muchos economistas, en lugar de estudiar tanto keynesianismo, hubieran estudiado el efecto Hume-Cantillon, sabrían que suben de acuerdo a distintas etapas. Entonces, básicamente, lo que ustedes tienen es que eso es el efecto de que es un activo financiero y pica primero. Y esto es muy importante, porque esto quiere decir que en algún momento los precios nos vamos a encontrar con que la tasa de inflación se va a derrumbar. Es decir, en algún momento la inflación se va a derrumbar. ¿Y dónde está el sentido de esto? Bueno, miren, si ustedes miran la base monetaria a lo largo del siglo XXI, eso les da un promedio de 9% del PBI. Hoy la base monetaria es 3. Es decir, y si ustedes tomaran la amplia, es 9. Es decir, pero para ir a la amplia se tendría que dar una situación de corrida donde todo el mundo quisiera salir del...
Y la realidad es que el tamaño del sistema financiero es muy chico. Digamos, el préstamo al sector privado no financiero es 4% del PBI. Y cuando ustedes toman los depósitos, la gran mayoría de las cuentas vinculadas a los depósitos tienen que ver o con los sueldos o con el working capital de las empresas. Con lo cual no hay mucho rango para corridas y nada por el estilo. Es decir, entonces lo que estaba contando era cómo las variables financieras estaban repercutiendo positivamente. Hemos presenciado un desplome del riesgo país entrando en la banda de los 1.500 puntos básicos. Hemos llegado a tocar niveles como los que en algún momento había tenido el gobierno de Macri. Los bonos habían estado cerca de $50. La curva de futuro del dólar está en línea con la política monetaria llevada a cabo por el Banco Central. Y todo eso, digamos, además se manifestó en una tremenda caída en el precio del dólar, motivo por lo cual todo esto está anticipando que hay luz al final del camino y que en algún momento la tasa de inflación se va a empezar a desplomar. Más o menos el consenso de mercado es que el mes de febrero haya cerrado en torno al 15%, lo cual implica otra caída de 5 puntos respecto al mes anterior, pero que cuando ustedes limpian los efectos de aumento de tarifa y prepagas y demás correcciones de precios que estaban profundamente atrasados durante el kirchnerismo, ustedes ven que, por ejemplo, la inflación por distintas medidas está en torno al 10%, y además cuando miran alimentos está en torno al 9%, es decir que el proceso de baja de la inflación sigue ocurriendo fuertemente. Al mismo tiempo, si bien nosotros estamos haciendo un ajuste muy fuerte, también es cierto que lo hacemos sin descuidar las partidas sociales. Y en ese sentido nosotros hemos duplicado la tarjeta alimentar, hemos duplicado la asignación universal por hijo, hemos duplicado los mecanismos de asistencia a las madres, pero sobre todas las cosas hemos multiplicado por 4 la partida de asistencia para los chicos que van al colegio, que es un programa que le llega a 7.300.000 chicos para que puedan tener los útiles. Y no solo eso, sino que para aquellas familias que no puedan pagar la cuota del colegio, generamos unos mecanismos para que se le pueda dar financiamiento. Es decir, ¿por qué? Porque es una situación muy traumatizante, no solo para los padres cambiar a su hijo del colegio, sino para el hijo cuando va y llega al colegio y no se encuentra con los mismos compañeritos, lo cual, digamos, en ese sentido nosotros también estamos haciendo el ajuste y estamos dando contención social, al margen de todos los desequilibrios que hemos encontrado y que ustedes estarán viendo que todo el día aparecen focos de corrupción. La pregunta es, teníamos un montón de abanderados de la lucha contra la corrupción y de estas cosas no encontraban nada, como por ejemplo el caso de los fondos fiduciarios, ¿no? O digo, las cosas que pasan con los bolsones de comida o con lo que pasa con aquellas personas que, por ejemplo, cobran planes sociales y se van en avión y se van en barco al exterior. Digo, cosas verdaderamente insultantes, o lo que está pasando con el tema de los seguros. En definitiva, muchos proclaman, digamos, bajar la corrupción, pero no han hecho nada. Digamos, de vuelta, los que lo estamos haciendo somos nosotros. Y debe ser por eso que también está tan, digamos, tan nerviosa la casta. En ese sentido, lo que nosotros entonces creemos que básicamente, una vez que logremos estabilizar la economía, una vez que logremos sanear el balance del Banco Central, una vez que logremos frenar los mecanismos de emisión de dinero endógeno, vamos a estar en condiciones de abrir el cepo. En ese sentido, es más, nosotros estamos, por ejemplo, ayer compramos 313 millones de dólares el Banco Central, pero abriendo más importaciones todavía. Es decir, que cada vez se liberan más restricciones y acorde a las estimaciones que hace el Fondo Monetario Internacional,
consideran que podríamos estar abriendo el cepo a mitad de año. Si nosotros abrimos el cepo a mitad de año, el exceso de demanda que existiría en principio en el mercado de divisas, eso haría que desaparezca, pero también desaparecería el resto de excesos de oferta de la economía, y eso haría que el mercado de bonos, los precios suban y el riesgo país baje. La caída en la tasa de interés haría que el nivel de actividad rebote, eso haría que aumente la demanda de trabajo y entonces los salarios reales comenzarían a subir. Y en ese sentido, además, también lo otro que estaría pasando es que la cantidad de pobres e indigentes estarían cayendo. Es decir, que una vez que abramos el cepo, la economía va a encontrar una situación en la cual va a estar rebotando. Y no solo eso, sino que además van a estar pasando algunas cosas adicionales, como el hecho de que, como Argentina tiene las instituciones tan destrozadas, pero también tiene destrozado el stock de capital, la productividad marginal del capital en Argentina es muy alta, es decir, los retornos en los proyectos en Argentina es muy alta. Entonces, aun cuando tengamos destrozadas las instituciones, es posible que Argentina muestre crecimiento genuino a pesar de las instituciones que tienen. Y esto lo que haría es el rebote, lo combinaría con crecimiento, y eso también nos permitiría una mejora no solo en la actividad y el empleo y en los indicadores sociales, sino que además mejorarían los números fiscales, y es ahí cuando se abre la puerta para que empecemos a bajar los impuestos cada vez con más intensidad. Es decir, la idea es que en la medida que la economía se vaya expandiendo, en lugar de hacer lo que hicieron otros gobiernos, de tomar esa mejora en la recaudación para aumentar el gasto público, nosotros vamos a usar eso para devolverle el dinero a sus legítimos creadores, que son los emprendedores y la gente de bien, y no que quede en la mano de los políticos basura que tenemos. Por otra parte, otra cosa que es muy importante desde mi punto de vista es lo que propusimos en materia de reformas estructurales. Nosotros básicamente enviamos poco más de 1000 reformas estructurales, es decir, parece mentira, pero nosotros todavía no llegamos a 3 meses de gobierno e hicimos todas estas cosas. Y bueno, era esperable que fuera algo intenso, ¿no? Entonces, como de quién viene. Entonces, en ese sentido, nosotros enviamos un decreto de necesidad y urgencia, y a su vez enviamos la ley de bases y punto de partida para la libertad de los argentinos, donde básicamente la lógica del entramado regulatorio argentino tiene que ver con el hecho de atacar siempre los efectos y no las causas. Se los planteo con un ejemplo muy concreto. Argentina tiene déficit fiscal. Cuando se queda sin financiamiento, ¿qué es lo que hace? Recurre a la emisión monetaria. Cuando recurre a la emisión monetaria, por ejemplo, empieza a tener un deterioro en el sector externo. Ese deterioro en el sector externo, porque fijan el tipo de cambio, se manifiesta en pérdida de reservas. Entonces, ¿qué hacen? No sé, ley penal cambiaria, controles de capitales. Como los precios siguen subiendo, entonces ponen básicamente controles de precios. Como los controles de precios generan desabastecimiento, ¿qué es lo que hacen? Ponen una ley de abastecimiento. Es decir, si ustedes se fijan, hay un montón de controles donde, si ustedes rastrean el origen, siempre es el mismo, que es el déficit fiscal, y que uno lo puede financiar de 3 maneras distintas. Lo puede financiar con endeudamiento, y después Argentina termina siendo el máximo defaulteador serial de la historia moderna, o lo financia con emisión monetaria y terminamos quitándole 13 ceros a la moneda, le podríamos quitar 3 más, destrozando 5 signos monetarios, ¿sí? O con subir los impuestos y tener la presión fiscal formal más alta del mundo y hacer que el país sea inviable. Entonces, cuando aparecen los efectos no deseados, o sea, los políticos, en lugar de corregir el origen del problema, que es el déficit fiscal,
No, lo que hacen es atacar las causas. Y ahí aparecen todos estos engendros regulatorios que buscan atacar, ¿sí?, no las causas sino los efectos. Y es por eso que entonces Argentina tiene un entramado regulatorio que es invivible. Y lo que nosotros hicimos, tanto con el DNU como la ley de bases, es tres cosas. Una es devolverle libertad, ¿sí?, a los ciudadanos. Es decir, en Argentina, no sé, por ejemplo, el mejor ejemplo era la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, ¿nuestro criterio cuál es? Nuestro criterio es que todo está permitido salvo lo que está prohibido. Bueno, cuando ustedes iban a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí?, en realidad todo estaba prohibido salvo lo que le permitía el burócrata. Y eso además son un montón de kioscos. Entonces, digamos, a los políticos también les gustan las regulaciones, porque justamente son un montón de kioscos. Y todos esos kioscos generan peajes que hacen que, digamos, estos tipos se enriquezcan ferozmente a costa del trabajo de los argentinos de bien. Entonces, lo otro que nosotros propusimos es ir hacia mercados más competitivos. Es decir, no cambios de estructura de mercado que sean pro empresa, porque el fascismo también es pro empresa. O sea, entonces un empresario prebendario con un político corrupto se ponen de acuerdo para reventar a los ciudadanos con privilegios. No, eso no es una solución. La solución es que los mercados sean pro competencia. Entonces nosotros hemos trabajado abiertamente en ir hacia mercados más competitivos. Y no solo eso, sino que además hemos decidido atacar los focos de corrupción. Y claro, y eso también es un problema porque implica tocarle los kioscos a los políticos, ¿sí?, o a sus socios, digo, lo que yo llamo la casta, ¿no? O sea, porque no solo son los políticos ladrones, son los empresarios prebendarios, son los sindicalistas que, digamos, traicionan a sus trabajadores, son los medios ensobrados, ¿sí?, y son los profesionales funcionales, ¿sí?, a la religión del Estado. Digo, está lleno, digamos, de imbéciles que pasean por canales de televisión defendiendo los negocios de los políticos. A veces no sé si lo hacen de imbéciles, de incapaces, de no formados, o porque efectivamente son, digamos, parte del propio sistema que defiende al mismo sistema. En ese sentido, el DNU en su gran mayoría está funcionando, solamente están paradas dos partes, que es la parte de la reforma laboral, y por otra parte está frisado el caso de las sociedades deportivas, digo, lo cual es increíble, digo, porque es opcional, no es que digo es obligatorio que sean privados o que sean empresas, pero es tal el nivel de socialismo que tiene en la cabeza la gente que ni siquiera puede entender la diferencia de que sea opcional. O sea, no entienden vivir en libertad. Entonces, en ese contexto, nosotros, por ejemplo, en este momento tenemos la intención del Manchester City de comprarse de uno de los clubes grandes de la Argentina. O sea, haciendo inversiones monumentales y sin embargo, digamos, está todo parado. Y porque además, digamos, también los clubes que son cuasi empresas, pero están, digamos, o sea, veladas, todos tienen miedo porque después, si no, el referee le cobra en contra. Todo un sistema de corrupción tremendo. Y por otro lado, es muy interesante lo que pasó con la ley bases. Nosotros ahí hubo algunas etapas. Tanto el DNU como la ley bases no afectan a la coyuntura, lo que afectan es a la tasa de crecimiento a largo plazo. Es decir, en lugar de tardar, no sé, 35 años en duplicar el PBI per cápita, lo podemos duplicar en 7. Digo, lo cual no es menor en términos de bienestar para los argentinos, al margen de la transición que puede haber fuerte expansión del PBI porque suma el rebote con el crecimiento por bajos niveles de capital que implican alta productividad marginal.
Entonces, en ese sentido, esos dos instrumentos lo que hace es levantar la tasa de crecimiento de largo plazo. Y lo que nos pasó es que nosotros, teniendo conciencia del problema fiscal que tenían las provincias, nosotros, como un gesto de buena voluntad, a la ley bases le metimos un elemento de coyuntura que era el capítulo 4, que era el capítulo en el cual nosotros le ofrecíamos a la provincia arreglarles el problema. Las provincias no leyeron bien ese acto de buena voluntad, lo entendieron como un acto de debilidad política, y como consecuencia de ello, no solo que se estaban quedando con un punto del PBI que le arreglaba el problema fiscal, sino que además quisieron quedarse con un punto adicional del PBI, sacándoselo a Nación, obviamente, y entonces proclamaban, sí, el déficit cero, pero gastando más. Era verdaderamente obsceno el planteo, y además se pusieron a tocar con partidas de gasto público que, digamos, recaen sobre Nación, que nos dinamitaban las finanzas públicas. Consecuentemente, si nosotros manteníamos el capítulo 4 así, nos estrellábamos a los 6 meses. Como consecuencia de ello, digamos, de esos abusos que cometieron y ese error de visión que tuvieron, nuestra respuesta fue: sacamos el capítulo 4. Y naturalmente que cuando sacamos el capítulo 4, Caputo no es que fue a prepiarlos, dijo, bueno, ahora el ajuste lo van a tener que hacer ustedes solos. Entonces esa primer lectura estúpida que hizo el Círculo Rojo de que nosotros habíamos perdido, miren cómo ahora todas las provincias están, digamos, deseosas de arreglar el capítulo 4. Porque tienen que ajustar y no quieren ajustar. Y hemos tenido varios episodios donde muestran que tienen que ajustar y no quieren ajustar. Entonces, ahora se ve quién verdaderamente perdió con eso. Pero no solo eso, sino que además cuando entramos en la ley base, donde nosotros, de los cerca de 700 artículos, terminaron quedando como 550, para los que dicen que nosotros somos absolutamente inflexibles. Lo que pasa es que es cierto que nosotros somos inflexibles. Nosotros no soportamos el choreo. Nosotros no soportamos a los ladrones. Y más, les voy a contar algo. Una de las cosas que pasaba cuando yo era diputado y que era criticado por los medios de comunicación, injustamente, obviamente, yo, digamos, siempre votaba en general y cuando se votaba en particular me levantaba. Porque yo no me prestaba al robo de la política de negociar el particular, que es donde negocian el choreo. Y en ese sentido, lo más hermoso que pasó con la ley bases es que en un momento se pusieron a discutir los fondos fiduciarios, que ahora todos se dan cuenta que eran todas cajas negras de donde roban violentamente. Es decir, pero tuvo que pasar en un gobierno liberal. En todos los pseudoprogres que tuvimos, o sea, nunca pasó nada. Y eso que tenemos denunciadores seriales, de abanderados de la República, o los mismos abanderados de la República que guardan silencio frente al ex gobernador que metió preso a 2 tuiteros por decir que es cornudo. Pero siguen callados, todavía no tenemos noticia. Y eso solo que, no solo, digamos, o sea, dejaron hiperinflaciones, dejaron el país al borde de la quiebra, se aliaron con el kirchnerismo y hicieron todo eso, y encima tienen el tupé de venir a hablar y decir cómo hacer las cosas. O sea, hay un republicanismo bastante raro en Argentina. Y en ese sentido, cuando apareció la discusión de los fondos fiduciarios, explotó toda la porquería. Y de vuelta, digamos, como gran parte del Círculo Rojo no la ve, ya sea o porque
tiene intereses cruzados con el gobierno o no le gustan los liberales o lo que fuera, vendieron de que era una derrota. De vuelta no entendieron nada. Cuando yo decido levantar la ley base desde Israel, ahí el punto central es el siguiente: los dejé de manifiesto. Es decir, quedaron todos los ladrones a la vista. Porque por los orcos no me voy a preocupar por los orcos, porque los orcos son orcos y son incorregibles. Pero por lo menos son delincuentes que no se ocultan, no pretenden ser tratados como señores, porque saben que son delincuentes y no les molesta mostrarse como delincuentes. El problema son los delincuentes de guantes blancos que pretenden ser tratados como señores y no lo son, y que se muestran como abanderados del cambio, pero cuando llega el tema de la guita, ahí dejan de ser los señores que son. Eso saltó con fuerza, y la realidad es que para tener una ley, digamos, que tiene un lindo el título, pero la vaciaron de contenido porque empezaron a mantener sus privilegios, se pusieron a defender sus choreos, yo preferí levantarla. ¿Y qué es lo mejor de todo esto? Quedaron en evidencia. Digo, me encanta porque, digo, desde los medios de comunicación se pasaron escrachándome a mí con que voté en algo o no voté en algo. Ahora sucede que cuando nosotros mostramos lo que votaron todos estos delincuentes, traidores, mentirosos, a eso era fascismo. Porque si las votaciones son públicas. Si me permite, señor presidente, un agregado de lo que usted dice. De los incisos más votados negativamente en esa sesión, los dos incisos más votados negativamente fueron el de los fondos fiduciarios y la posibilidad de que el gobierno nacional privatizara empresas públicas. Más claro le echan agua, ¿no? Es decir, porque las empresas públicas son aguantaderos, ¿sí?, de la política, la usan como caja de la política. Digamos, si la llenan de empleados. O por ejemplo, ahora, digamos, están llorando por Telam. Hay un delincuente que dice, ay, cierra Telam, como si fuera importante en términos de gasto público. Yo diría, si no es importante, ¿por qué no la pone de la de él? No, la de él no. Ese mismo delincuente, ¿sí?, dice que en realidad habría que hacerla eficiente. Todo estatista que los quiere robar habla de la eficiencia que tendrían que tener las empresas del Estado. Mire, hay un libro de Milton Friedman con Rose Director, o sea, con la que fue su mujer, después, que se llama Libres para elegir. Entonces tiene un capítulo donde habla del gasto público y dice las 4 formas de gastar. Usted puede gastar su dinero en usted o en otros, y puede gastar el dinero de otros en usted o en otros. Entonces dice, cuando usted gasta el dinero de uno mismo en uno mismo, y bueno, digamos, sabe qué quiere gastar, sabe, digamos, lo que le costó gastarlo, usted maximiza el beneficio, o sea, la cuida rajatabla. Ahora usted puede gastar el dinero suyo en otros. Bueno, es cuando hace regalos. Trata de quedar bien con lo menos posible, minimiza el costo. La otra es gastar la de otros en uno. Y bueno, ahí, digamos, comen en el restaurante más caro, toman. Digo, o por ejemplo, se gastan un palo verde por mes yendo en helicóptero a todos lados, el que yo no uso. Por ejemplo, uno de los tantos ahorros. Podés contar, digamos, la calidad de la comida. No, porque en la administración anterior, en donde estoy viviendo, se almorzaba y cenaba con champán Cristal todos los días. Digo, si vienen a la quinta, no lo voy a recibir así. Lo único que les puedo ofrecer lo único exótico que les voy a ofrecer es que les puedo, compartir el kéter que tomo en Shabbat, nada más. Kéter es un jugo de uva que se toma en Shabbat, para los que no tomamos alcohol. Después, entonces lo otro que
Entonces, ¿cuál es la peor forma de gastar? Y la de otros en otro, que es lo que hace el Estado. Por lo tanto, nada de lo que pueda hacer el Estado lo puede hacer bien. Aparte, digo, por lo tanto, o sea, no, nada que haga el Estado lo va a hacer bien. Pero además, si yo digo, ahora supongamos que, no sé, por algún milagro en algún lugar del mundo existiera ese caso donde funciona eficientemente, que es lo que defienden estos estatistas, bueno, al menos no es el caso argentino. O sea, eso en Argentina no se verificó en ningún caso. Y después, este mismo delincuente criticó el tema de la forma en la cual se cerró. Entonces, ¿ustedes se imaginan esa propuesta de dejar abierto el edificio de Telam y que tomen el edificio? Es decir, no solo que es una violación a la propiedad, sino que además, o sea, hubieran estado todos parapetados ahí adentro, hubiera sido un problema enorme. Por lo tanto, digamos, o sea, sí, junto con la ministra de Seguridad, el día domingo a las 10 de la mañana, si quieren, en la Quinta de Olivos, una de las cosas que decidimos era que sí, íbamos a llenar de vallas, íbamos a poner la policía y no iba a poder entrar nadie. Y les digo más, existía la posibilidad de que hubiera conflicto físico. Y la idea era, avancemos también con eso. Y a los que hagan lío los vamos a meter presos. Porque en realidad los que iban a hacer lío no eran los periodistas. Porque les cuento que dentro del staff de Telam hay 100 barras bravas. Con lo cual, qué lindo sería, digamos, que cosa que tenemos, mostrarles los 100 prontuarios de esos barra bravas, para que vengan y me defiendan, digamos, a Telam. Y otra cosa más. Es decir, era, digamos, tanto cuando existe pauta como cuando existen medios públicos, terminan siendo mecanismos de propaganda. Es decir, están usando la plata de los pagadores de impuestos para hacer propaganda, lo cual es aberrante también. Entonces, en ese sentido, al margen de que persiguen al que piensa distinto. Por lo tanto, ahí tienen otro de los casos, o digamos, el INADI como mecanismo de policía del pensamiento. Digamos, otra de las cosas que hicimos, arrancamos con 18 ministerios, lo llevamos a 8. Bajamos a la mitad la cantidad de direcciones, secretarías. Es decir, vaya que hay motosierra de lo lindo. Por lo tanto, nosotros ahora lo que fue el discurso del 1 de marzo, básicamente lo que hicimos es plantearle a la casta, digo, que revele si es casta o no. Es decir, si quieren conflicto, le vamos a dar conflicto. Ahora, si quieren avanzar hacia una Argentina mejor, volvemos con la ley base, le reponemos el capítulo 4 y si avanza, nos vamos al Pacto de Mayo. Y en el Pacto de Mayo están 10 medidas económicas que son lo que van a determinar la base de una economía que pueda crecer fuertemente. Dentro de esas medidas incluye, obviamente, llevar el gasto público, que es la verdadera presión fiscal que enfrenta una economía, a niveles del 25%. Y eso significa que, digamos, van a tener que hacer el ajuste en nación, pero más también van a tener que ajustar las provincias. Se terminó la época donde los políticos nos tienen esclavizados. Es decir, hay una frase hermosa que dice el profe Espert, que dice, uno viene a la vida a pasarla bien, no a pagar impuestos. Pero claro, esto lo tiene que hacer un outsider, porque para estos delincuentes, digamos, o sea, pagar impuestos está bien. Para mí, el Estado es una organización criminal, violenta, que vive una fuente coactiva de ingresos llamada impuesto, y por ende los impuestos son un robo. Por lo tanto, hay que achicar, digamos, o sea, la mejor forma de darle bienestar a la gente es achicar el Estado. O sea, cuando usted no le alcanza la plata es porque le está sobrando Estado. Esa es la realidad. Entonces, digamos, presidente, que ir a 25 puntos del producto de gasto público implica bajar el gasto público 15 puntos, porque lo tenemos en 40. Y digamos además que con 25 puntos del producto vamos a tener que hacer las cosas muy bien para que nos vaya bien, porque con 25 puntos del producto, Argentina entre los 60 y el 2003, cuando empezó a subir hasta 40,
tuvo crisis homéricas. O sea, 25 puntos del producto es una cosa que tenemos que alcanzar sí o sí para pasarla más o menos bien y rogar no tener un Rodrigazo, no tener una hiperinflación, no tener un Martín y Dios, como pasó con 25 puntos del producto. Efectivamente, y no, digamos, y para mostrar y más o menos ir haciendo el cierre, es muy importante qué significaba la ley de bases, más el DNU. Si ustedes toman esas reformas todas juntas, implicaba escalar en el índice de libertad económica 90 puestos. Es decir, implicaba parecernos, por ejemplo, a Francia, Alemania, Italia. Es decir, eso implicaba en términos de bienestar. Pero como los políticos ladrones no quisieron ceder a sus privilegios, nos siguen condenando a esta miseria en la cual vivimos ahora y con la cual nosotros estamos dispuestos a dar la pelea por salir de esto. Pero más allá de todo esto, digamos, porque lo estamos logrando a pesar de la política, porque sé lo que hay que hacer, porque sé cómo hay que hacerlo y además tengo la convicción para hacerlo. No por nada me elegí al frente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del profe Espert, digamos, un fiscalista de raza, sino que además lo que quiero decir es, la gente tomó conciencia. Miren, cuando yo empecé la campaña para diputados en Plaza Holanda, terminé el acto diciendo que yo no venía acá a guiar corderos, sino que venía a despertar leones. Y ¿saben qué es lo más lindo de todo? Que los leones empezaron a despertar. ¿Saben cuál es el máximo cachetazo que se comieron la casta política el otro día? 51 puntos de rating y 2,5 millones de personas mirando por YouTube. ¿Sabe qué? Se terminó, comenzó la era de la libertad. Así que a confiar porque vamos a salir, porque las ideas de la libertad son las con las que va a permitir que salgamos adelante. Muchas gracias y...